Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes para hablar de algo que, sinceramente, nos ha dejado a todos boquiabiertos. Como ven en el título, la noticia de Halil y Esla del 31 de diciembre de 2025 ha sido impactante. Creo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba esto. Así que abróchense los cinturones porque vamos a desgranar todo lo que sabemos, lo que se rumorea y, sobre todo, las reacciones que ha generado esta sorprendente revelación. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de estas noticias que nos dejan sin aliento y, por supuesto, para unirse a esta comunidad que tanto nos gusta. Bueno, vamos al grano. El último día de 2025, un día que muchos esperaban con alegría para recibir el año nuevo, se vio eclipsado por un anuncio que sacudió los cimientos de la vida pública, o al menos de la vida de aquellos que seguimos de cerca a estas dos figuras. Halil y Esla. Nombres que por sí solos evocan una imagen de bueno, de lo que sea que tuvieran en mente antes de ayer. Porque lo que se reveló, lo que se hizo público, ha reescrito por completo la narrativa que teníamos sobre ellos. Y es que créanme, los rumores llevaban tiempo flotando en el aire, pero seamos honestos, ¿quién les dio crédito? Parecían tan improbables, tan fuera de lugar. Y ahora, aquí estamos. La noticia exacta para quienes aún no estén al día, gira en torno a llamémoslo un giro dramático en su relación o en sus vidas personales, un giro que ha sido anunciado de forma oficial y que ha desatado una oleada de especulaciones. No es un divorcio, no es un nuevo proyecto artístico conjunto, no es algo que se parezca a lo que habíamos anticipado. Es algo mucho más profundo, algo que nos hace replantearnos todo lo que creíamos saber. Imaginen estar a punto de brindar por el año nuevo y de repente recibir un comunicado que dice básicamente, todo lo que pensaban sobre nosotros está equivocado. Esa es la magnitud del impacto. Y es que piensen en la trayectoria de Halil y Esla. Han sido figuras prominentes cada uno en su ámbito, y de repente unir sus nombres de esta manera, con esta noticia, es como si el universo hubiera decidido jugarnos una broma cósmica. Las redes sociales explotaron. Literalmente. Los trending topics pasaron de ser felicitaciones de año nuevo a ser teorías conspirativas, análisis psicológicos de ambos personajes y, por supuesto, memes. Muchos memes. Pero detrás de esa diversión, hay una genuina sorpresa y, en algunos casos, hasta decepción, o quizá curiosidad por saber qué pasará ahora. Analicemos un poco el contexto. Halil, conocido por su. Y Esla, por otro lado, siempre ha sido. Juntos formaban una imagen, una especie de. Y de repente, ¡pum! Alguien tiró la pintura y redibujó el lienzo por completo. ¿Qué es exactamente lo que ha causado tanto revuelo? Sin entrar en detalles excesivamente escabrosos, y respetando la privacidad que pueda haber, la noticia tiene que ver con una decisión, una declaración, un cambio de rumbo que afecta directamente a su futuro y que, por extensión, afecta a la percepción que teníamos de ellos. Se habla de. Algunos especulan que podría ser algo relacionado con su vida privada, algo que han mantenido en secreto y que ahora ha salido a la luz. Otros creen que tiene que ver con un cambio radical en sus carreras, algo que los alejará de lo que conocemos. Y luego están los que, bueno, los que ya están inventando las historias más rocambolescas. Lo fascinante de esta noticia es la unanimidad en la sorpresa. Nadie estaba preparado. Si hubieran sido rumores de una posible colaboración o de un reencuentro, habría sido algo esperable. Pero esto es diferente. Es como si nos hubieran dicho que una montaña se había movido de sitio. La reacción inicial, como les decía, fue de incredulidad. Luego vino la curiosidad. ¿Por qué ahora? ¿Qué los ha llevado a tomar esta decisión? ¿Hay alguien más involucrado? Las preguntas se multiplicaban a la velocidad de la luz. Y las reacciones no se hicieron esperar. Sus seguidores, aquellos que los admiran y los apoyan incondicionalmente, están divididos. Unos muestran su apoyo absoluto prometiendo estar a su lado sin importar qué y defendiendo su derecho a tomar sus propias decisiones. Otros, más afectados, expresan su confusión, su tristeza, e incluso su enfado, sintiendo que de alguna manera se les ha traicionado la imagen que tenían de ellos. Es natural, supongo. Cuando admiramos a alguien, creamos una especie de conexión, y cuando esa conexión se ve alterada por algo tan inesperado, es normal sentirse un poco perdido.
Los medios de comunicación, por supuesto, están en efervescencia. Las portadas de las revistas, los titulares de las noticias de última hora, todo gira en torno a Halil y Esla. Se están publicando análisis, entrevistas a personas cercanas, y se están reviviendo momentos del pasado para intentar encontrar pistas que antes pasaron desapercibidas. Es una auténtica locura mediática y la verdad es que a pesar de la sorpresa, es difícil no dejarse atrapar por el torbellino informativo. Personalmente, lo que más me llama la atención es la valentía. Porque tomar una decisión que genera tanta controversia, que rompe con las expectativas, requiere una dosis considerable de coraje. Ya sea una decisión personal o profesional, el hecho de que la hayan comunicado de forma pública, sin importar las repercusiones, dice mucho de ellos. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre las expectativas que ponemos en los demás y sobre la importancia de vivir de acuerdo con nuestras propias convicciones, incluso si eso significa ir contracorriente. Y hablando de ir contracorriente, ¿qué nos depara el futuro para Halil y Esla? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se reconfigurará su mundo después de esta revelación? ¿Se alejarán del ojo público? ¿Emprenderán caminos completamente nuevos? ¿Sus carreras tomarán giros inesperados? Es imposible predecir con certeza, y creo que esa incertidumbre es parte de lo que hace esta noticia tan fascinante. Estamos todos expectantes, esperando ver los próximos capítulos de sus vidas, que sin duda estarán marcados por este evento. Lo que está claro es que el 31 de diciembre de 2025 pasará a la historia, al menos en la historia reciente de la crónica social o del ámbito en el que se desenvuelven Halil y Esla, como el día que todo cambió. Un punto de inflexión que nos ha dejado reflexionando, debatiendo y sobre todo, preguntándonos, ¿y ahora qué? Es un recordatorio de que por muy establecidas que parezcan las cosas, la vida siempre tiene la capacidad de sorprendernos, de sacudir nuestras percepciones y de obligarnos a mirar más allá de lo obvio. Y con esta reflexión, llegamos al final de nuestro análisis sobre esta impactante noticia de Halil y Esla. Hemos recorrido desde la sorpresa inicial hasta las diversas reacciones y las preguntas que aún quedan en el aire. Lo que está claro es que este evento ha marcado un antes y un después, y que sus vidas, y la forma en que las vemos, nunca volverán a ser las mismas. Es un recordatorio de que la vida está en constante movimiento y que las sorpresas, a veces, vienen disfrazadas de hechos inesperados. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta inmersión en la noticia que ha puesto patas arriba el final de 2025. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a estar aquí conmigo, escuchando mis reflexiones. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál ha sido su reacción al enterarse de la noticia de Halil y Esla? ¿Qué creen que les deparará el futuro? Déjenme sus opiniones y especulaciones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha mantenido al filo del asiento o simplemente les ha gustado, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que puedan estar interesados en esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a suscribirse a nuestro canal para seguir recibiendo el mejor contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.